¿Quieres ser mamá? Sí quiero ser mamá. Bueno, a mí sí me gustaría ser mamá, solo que siento que eso es un pensamiento ahorita a largo plazo porque estoy estudiando. Sí, en algún momento sí me gustaría ser madre, pero todavía acá a los 28 años para arriba todavía. ¿Qué es lo que más te asusta de la maternidad? Y me asusta el hecho de ser madre de una niña y también el de no hacerlo bien, ¿no? Porque no hay una guía para ser padres. El ser madre es una gran responsabilidad. Espero algún día llegar a hacerlo y hacerlo bien. Bueno, lo común es decir el embarazo, ¿no? Pero en mi opinión, lo que más me asusta es el hecho de ya como que el bebé salga de ti y lo tengas contigo, sino que es mucha responsabilidad. O sea, ya no estás sola en este mundo, como que alguien depende de ti. Y, o sea, no es que no lo quisiera vivir, pero siento que ahí viene lo difícil. Lo que más me asusta es equivocarme en lo que sea que yo quiera, o sea, crearle traumas a mi hijo. Ser madre es realmente una etapa maravillosa que todas mujeres esperamos y que llena nuestra felicidad. Sin embargo, cuando ya tenemos a nuestro hijo, sucede que a veces ocurre una falta de conexión con él o nos sentimos que no tenemos suficientes autonomía para poder criarlo. No nos sentimos desanimados frente a este rol. Lo que puede estar sucediendo es una depresión postparto. Para conocer mejor sobre ello y conocer sobre todo estrategias que nos pueden ayudar a lidiar con la depresión postparto, tenemos como invitada en el programa a la doctora Alejandra Arosemena, quien nos va a señalar cómo afrontar esta situación y sobre todo las alternativas que a veces algunas madres tienen temor de enfrentar o tener un hijo por miedo a la depresión. Soy Dani Araujo y bienvenidos a Cayetanamente. Alejandra, mucho gusto de tenerte en el programa y especialmente para poder conversar de un tema que a veces muchas personas no lo conocen a profundidad. Cuando hablamos de la depresión, sabemos que está relacionado con el estado del ánimo, pero la depresión tiene diferentes matices. Hoy nos toca hablar sobre la depresión postparto. ¿Podríamos nosotros definir para que todos sepan a qué nos estamos refiriendo? Claro. Bueno, muchas gracias por tenerme el día de hoy para hablar ese tema tan importante. Cuando hablamos de la depresión postparto, bueno, en realidad ahora la llamamos depresión perinatal porque incluye todo el proceso del embarazo y el primer año luego del parto. Cuando tenemos una depresión perinatal, hablamos de que la mujer atraviesa por un cuadro de tristeza, una tristeza que es continua, que es la mayoría de los días, la mayor parte del día, por un periodo de más de 2 semanas. Esto asociado a otras molestias como disminución en la capacidad para sentir placer, cambios en el sueño, cambios en la percepción de uno mismo, sentimientos de inutilidad, puede tener irritabilidad también, cambios en el apetito, en la concentración, entre otras molestias. Y precisamente cuando nosotros decimos esta percepción de inutilidad o de repente esta imagen de lo que podría ser en su nuevo rol, ¿no? ¿Podrían ser los factores principales para que este estado de ánimo sea tan marcado? Sí, definitivamente las madres pueden llegar a pensar que no son capaces de ejercer su tarea, de cuidar al bebé, de vincular con él. Pueden preferir que otras personas asuman el cuidado, ¿no? Y esto a la vez genera también sentimientos de vergüenza, de culpa y afecta muchísimo el ánimo también. Y justamente el nivel de bajo de estado de ánimo hace que exista la posibilidad de no seguir adelante, no comprometerse, ¿no? Sí, precisamente la depresión afecta a muchos de los recursos que nosotros necesitamos para funcionar y para buscar ayuda, porque afecta también nuestra voluntad, que es ese motor que nos mueve hacia las cosas que deseamos, afecta también nuestra capacidad de tomar decisiones. Entonces, cuando una madre es afectada por una depresión perinatal, sí se puede afectar en gran medida su capacidad para el cuidado. Algunos estudios señalan que esta depresión es algo que viene casi generalmente en las mujeres, ¿no? Pero que hay condiciones que podrían ser que se dé con mayor o menor intensidad. ¿Eso qué tan cierto es?
Bueno, es bastante frecuente, ¿no? De hecho, sabemos que un 15% de las mujeres que dan a luz pueden desarrollar una depresión perinatal, pero sí efectivamente hay algunos factores de riesgo que me pueden predisponer a desarrollarlo, ¿no? Que es el haber tenido un episodio depresivo previo, también el tener un bebé que tenga algún grado de discapacidad que requiera mayor cuidado. También influye mucho el pasar por trauma, pasar por violencia, el pobre soporte familiar, entre otros, podrían funcionar como factores de riesgo que aumenten la posibilidad de desarrollar esta condición. Si el rol de la madre, de este sentimiento de inutilidad que tiene durante este periodo, cobra importancia, se podría decir que una buena profilaxis antes de tener el niño podría ser importante para estas madres. Sí, cobra mucha importancia desde el consultorio de ginecología, desde la psicoprofilaxis y también durante el primer año de vida en el bebé, ¿no? Que van mucho las madres a pediatría, el poder conversar sobre esto, el poder identificar signos de alarma. Hay ciertas herramientas de cribaje, como por ejemplo el test de Edimburgo, que se sugiere que se realice a todas las mujeres, ¿no? Que nos permite identificar de manera precoz personas que pueden correr el riesgo de tener este episodio. Esa depresión, ¿no? ¿En qué medida o la intensidad que presenta la madre que ya está con una depresión podría ser mayor en relación al contexto, ¿no? Vale decir, si de pronto es adolescente, que es parte de una familia, si de pronto es madre soltera, otras condiciones. ¿Cobra importancia? Sí, cobra muchísima importancia el soporte que tiene, ¿no? Tanto como factor de riesgo como pronóstico también. Los factores que usted ha mencionado, ser adolescente, vivir en una situación de violencia, la migración también, tener un pobre acceso a recursos, un pobre acceso a una atención en salud mental, son factores que definitivamente son muy importantes y que es necesario trabajar desde las políticas públicas también. Teniendo en cuenta que la madre recientemente ha dado a luz, ¿no? Y un episodio de depresión, ¿qué tanta importancia tiene la intervención tanto psicológica como psiquiátrica? Tiene muchísima importancia porque podemos hacer que esta persona recupere la capacidad para controlar sus pensamientos, para controlar sus emociones y para funcionar adecuadamente, tanto para el cuidado de sí misma como para el cuidado del bebé, ¿no? En los casos que son leves podemos optar a veces por un tratamiento con psicología. En casos moderados a severos usualmente ya se requiere de una intervención farmacológica también. Uno de los grandes temores es que esto pueda afectar a la lactancia, por ejemplo, ¿no? Pero afortunadamente contamos con medicamentos bien estudiados que han demostrado ser seguros, que no van a impedir el funcionamiento de la mamá, no van a impedir que deje de lactar, ¿no? Y tampoco van a tener una afectación en su cuerpo. Ahora, por otro lado, me parece que es importante la recuperación, se puede decir urgente, ¿no? Porque la etapa donde la madre tiene que estar con su hijo debe ser una etapa de activación emocional de la madre en la relación, en este vínculo, ¿no? Entonces, ¿cuánto podríamos nosotros sugerir a las madres si tienen estas características, ¿no? Que inmediatamente busquen apoyo? Sí, bueno, definitivamente el posparto es una de las etapas más retadoras por las que puede pasar una persona, ¿no? Muchas madres, como mencionábamos, no buscan ayuda por la culpa, por pensar que no está bien, por pensar que, bueno, si yo acabo de tener un bebé tendría que estar tranquila, contenta, ¿por qué no lo estoy, no? Y esta vergüenza genera una brecha. Se ha visto que a veces las madres, aunque se les hagan las preguntas, se les hagan los test, no dan la información real, ¿no? Por esta vergüenza. Entonces, realmente sí es muy importante intervenir de manera precoz porque podemos hacer que esta persona recupere la capacidad para atenderse, para atender, para cuidarse y para cuidar, ¿no? Seguramente que paralelamente a la intervención farmacológica también se tiene que tener en cuenta la autonomía de la madre, porque resulta aquí una situación muy importante, ¿no? En el sentido de que de repente es madre soltera, o de pronto ha tenido su niño, pero no bajo las condiciones económicas que correspondería o que esperaría, ¿no? ¿Cómo así la autonomía cobra un papel importante en la depresión?
Sí, bueno, hay que pensar que muchas veces la maternidad cambia drásticamente la vida de una persona, ¿no? De repente habían personas que tenían un resguardo en su trabajo, que tenían necesidad económica de seguir trabajando también, ¿no? Y esto puede interrumpir y generar algunas dificultades que también tienen un impacto en la salud mental. Entonces, el tratamiento siempre tiene que ser individualizado, ¿no? Y respetando lo que es importante para cada persona, ¿no? Si para la mujer va a ser importante retornar rápidamente al trabajo, retornar rápidamente a sus funciones. Es algo que nosotros tenemos que respetar, ponerlo como eje de nuestro tratamiento y acompañarla en ese sentido. A veces sucede que se posterga la maternidad, ¿no? Porque existe la expectativa de que de pronto tener un hijo podría interrumpir expectativas profesionales, ¿no? Expectativas hasta económicas, ¿no? Y cuando ocurre, sucede de que la persona siente lo que decimos, un sentimiento de culpa frente a ello, ¿no? ¿Cómo lidiar con ello? Y bueno, también son cada vez más frecuentes las dificultades para la fecundación, ¿no? Cuando se posterga la maternidad. También, claro, si bien esto puede ayudar a que la persona esté en un momento de repente más preparada, con mayor soporte económico, mayor soporte familiar, también acarrea otras dificultades, ¿no? Entonces, nuevamente hay que individualizar cada caso, entender cuál es el contexto de la persona, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus metas, ¿no? Y cuáles son las dificultades por las que está atravesando para que ese sea el eje de nuestro abordaje, tanto de manera farmacológica como de manera psicoterapéutica. Alejandra, y hay algo que seguramente también tenemos que ir advirtiendo, ¿no? Si una persona no sale de este episodio, ¿no? Probablemente va a comenzar a tener otra sintomatología, porque va a aparecer situaciones de temor hacia el crecimiento de su hijo o otros elementos, y ante esta circunstancia nos podemos estar encontrando frente a estados emocionales de depresión, ansiedad y estrés, ¿no? Sí, estos síntomas se pueden ir agravando, limitando severamente el funcionamiento, llegando a que la persona pierda la capacidad de cuidarse. Podemos ver desde cambios en el cuidado de su aseo personal, cambio en su interacción con las personas. De repente notamos que la persona está más irritable, y algo que se afecta muchísimo es el pensamiento. Uno puede llegar a pensar que no vale la pena vivir, que la vida no tiene sentido, llegar a tener ideas de muerte, y si esto sigue progresando, llegar a atentar contra su vida, ¿no? Entonces es muy importante intervenir antes de que esto suceda, tomar la seriedad del caso. Muchas veces estos casos no, aunque lleguen a esa sintomatología, no reciben tratamiento Oportuno, ¿no es cierto? Sí. Pero hablando justamente de la oportunidad que tienen las madres para tener un desarrollo perinatal adaptativo, con un buen bienestar, disfrutar, ¿no?, de su nuevo hijo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que las personas que están en este proceso de tener hijos, ¿no?, tengan la posibilidad de sentirse cómodos y de pronto prevenir esta situación, ¿no? Hay algunos de repente estudios que señalan que la prevención a esta depresión está basado en aspectos más cognitivos. Bueno, hay que priorizar siempre el autocuidado de la persona, respetar una alimentación saludable, respetar horas de sueño saludable, respetar también las actividades de ocio, las actividades gratificantes toman suma importancia, una adecuada alimentación también, y sobre todo el conocer mejor estas molestias, conocer cuáles son los síntomas, estar atentos a signos de alarma para poder intervenir de manera temprana, ¿no?, antes de que este cuadro se siga instaurando y se siga agravando. Yo te voy a pedir de repente una orientación, una recomendación para el público en situaciones que pueden presentarse y es frecuente, y que podrían ser quizás elementos que si no cuidamos podrían la madre caer posteriormente en una depresión, ¿no? Por ejemplo, cuando está desarrollando su embarazo y de pronto ve que las condiciones económicas o las condiciones familiares no va a favorecer el desarrollo como esperaría de su hijo, ¿no? En ese caso.
Bueno, en ese caso, primero hay que acompañar, hay que escuchar de manera empática, y si se identifica que esto ya está generando una dificultad para que yo pueda manejar adecuadamente mis emociones o mis pensamientos, acudir en primera instancia. Uno puede acudir a un servicio de psicología, ¿no? Afortunadamente ahora tenemos los centros de salud mental, tenemos más de 300 en todo el país. Es un primer acercamiento donde podemos tener una evaluación por psicología y, cuando es necesario, por psiquiatría también. Entonces, la ansiedad frente a el temor, ¿no?, de la conducción cuando nazca el niño, o el estrés que va a generar la posible llegada del niño, podrían ser ya vistos, intervenidos antes de, ¿no? Sí, de hecho, bueno, la ansiedad es algo fisiológico, es un estado que nos ayuda a hacerle frente a los retos de la vida, pero cuando esta ya se vuelve persistente, cuando esta ya genera síntomas físicos, cuando genera un alteramiento en mi funcionamiento, sí debo intervenir, ¿no? Y a través de la psicoterapia tenemos muchas maneras de brindar herramientas para que las personas manejen mejor estas emociones que nos están generando alguna dificultad. Y si intervenimos de manera precoz, desde incluso llevar psicoterapia sin tener ninguna molestia, ¿no?, porque es un proceso que es muy rico para toda persona, podemos prevenir sí que se instauren ciertas dificultades más adelante. Y también, cuando uno ya tiene el episodio instaurado, está recibiendo un tratamiento, acompañarlo de psicoterapia va a generar también cambios en mi cerebro, me va a generar a mí herramientas que van a prevenir que más adelante, ante los golpes del destino, pueda tener dificultades en salud mental. ¿En qué medida la empatía del entorno, ¿no?, cobra importancia para una buena recuperación de la depresión posparto? Es muy importante, porque cuando yo estoy afectada por la depresión, me va a pasar que puedo pensar que no tiene sentido tratarme, que voy a tener mucha desesperanza, que no vale la pena. Incluso hay personas que piensan que no merecen mejorar, ¿no? Entonces, un entorno validante, donde se entienda que tengo derecho a sentirme mal, que esto no habla de mi capacidad para maternar ni de mi cariño hacia mi hijo, no permite que la persona tenga mucha mayor adherencia al tratamiento, tenga mucho mejor pronóstico también, que pueda cumplir con las indicaciones y llegar así a la recuperación. Por eso que es importante que no solamente la persona pueda asumir esta responsabilidad que señala, sino también el entorno, ¿no? Entonces creo que ahí hay un elemento en conjunto, ¿no? Porque la llegada de un nuevo ser es no solamente un motivo de la madre, ¿no? Es un motivo de la familia, y el compromiso creo que debe estar en todo el entorno. Sí, totalmente de acuerdo, y muchas veces las personas que lo sufren necesitan un acompañamiento, porque, como habíamos mencionado, no podemos esperar que por iniciativa propia busquen tratamiento, porque mi capacidad para ver que hay una mejoría, mi capacidad para tomar decisiones ha sido afectada por la depresión. Entonces se necesita que el padre, que los abuelos, los amigos, los colegas intercedan muchas veces para que me acompañen, para que me animen, para que me digan que sí hay, digamos, una luz a la que debo aspirar, ¿no? Y que esto tiene mejoría, ¿no? Y es un mensaje también que es importante que la gente conozca. Muchos no buscan atención porque piensan que el tratamiento no existe, o piensan que solamente vamos a doparlos. No es así, ¿no? Esto realmente tiene un tratamiento que incluso puede llegar a brindar una curación, una recuperación total, que no va a generar un daño en los órganos de las personas, ni que van a generar una dependencia, ni van a limitar la capacidad para la lactancia. Entonces, no es una limitación, sino una oportunidad de buscar su bienestar. Exacto. Muchísimas gracias, Alejandra. Realmente creo que quienes están en esta condición ahora van a saber que buscar ayuda es el camino para su bienestar psicológico. Muchas gracias, doctora. Brindarles un dato. Este sentimiento que muchas madres sienten después de dar a luz, como inutilidad, falta de autonomía para poder cumplir con su rol de madre, y una desvinculación emocional a la que llamamos depresión posparto, no es algo que ocurre recientemente. Esto ha ocurrido de las épocas de Hipócrates, donde las mujeres sentían este sentimiento y la gente acusaba, señalaba
no lo quiere al hijo, es falta de amor frente a su hijo, y daban explicaciones no científicas frente a ello. Sin embargo, hoy la ciencia nos ha demostrado que es una sintomatología bastante común que ocurre en las mujeres y que esto tiene una intervención cuando la mujer lleva un tratamiento o tiene un apoyo psicológico para poder desarrollar habilidades de afronte frente a esta baja de estado de ánimo en relación al vínculo que tiene con su hijo. En este espacio del consultorio express, donde respondo a las preguntas sobre salud mental y en esta ocasión sobre la depresión puerperal, tengo algunas preguntas importantes. Paola nos dice, tuve depresión posparto en mi primer hijo. Ahora estoy embarazada otra vez y tengo miedo de que vuelva a pasar. ¿Hay algo que pueda hacer para reducir el riesgo? Bien, Paola. Nos das la referencia de tu edad y dónde estás, ¿no? Esto podría ser un elemento importante por cuanto a veces podría ser que nos vemos en qué edad vamos a tener un nuevo hijo y esto podría generar una situación de ansiedad, pero es por la situación en que vamos a tener un nuevo hijo, pero no es porque hemos tenido una experiencia anterior de depresión puerperal y por lo tanto también vamos a tener esta situación. Recordemos que la depresión que se da después del parto van acompañadas a las condiciones propias de ese embarazo y de ese parto que se presenta en el momento. Una segunda pregunta nos viene desde Arequipa. Luis Chávez nos dice, mi esposa dio a luz hace 3 meses y la noto muy apagada, sin ganas de hacer nada. ¿Cómo puedo ayudarla sin que se sienta presionada? Bien, Luis, qué bueno que has observado estos elementos en tu esposa, porque quizás lo que está ocurriendo es que comienza a tener un desinterés, una desvinculación con la relación de madre-hijo y que esto podría estar dándose a consecuencia de un bajo estado de ánimo en esta condición de haber dado a luz en corto tiempo. Es importante que se identifique esto y se pueda buscar ayuda para que a tiempo se puedan ver qué herramientas ella puede generar para poder compensar este estado de ánimo. Otra pregunta de Sandra de Cusco nos dice, ¿es posible que la depresión posparto aparezca varios meses después del parto? Yo me siento bien al inicio y ahora estoy desmotivada. Habría que determinar cuál es el periodo que hablamos desde que se dio a luz hasta estos síntomas que se presentan. En cualquier circunstancia, una situación de bajo estado de ánimo, de pérdida de interés por las acciones vinculadas a esta conexión madre-hijo o cualquier otro síntoma que hace que la persona comience a tener un desgano en su vida funcional, es importante averiguarlo y es importante identificar para poder tener el apoyo correspondiente. Recuerden que todas las semanas estamos pendientes de recibir sus preguntas y contestarlos con mucho gusto. Hoy en nuestro programa sobre la depresión perinatal hemos conversado con nuestra psiquiatra, la doctora Alejandra Aromenena, quien ella nos ha señalado lo importante que es cuidar nuestra salud mental y sobre todo tener en cuenta que cuando nosotros nos encontramos en ese estado de sentimiento de culpa o nos sentimos que no somos capaces de asumir este rol como madres, debemos acudir y pedir ayuda porque las habilidades para enfrentar ello nos permiten no solamente el bienestar psicológico de la madre, sino también del niño. Muchas gracias. Continúenos viendo en nuestro programa por Cayetano.plus y escucharnos por Spotify.